noche vamos a entrar de lleno en un tema nuevo. Amén. Ya que ayer llegaba yo a 3 lugares y todos estaban hablando de lo mismo. Pero no era la iglesia, era la gente del mundo. Porque la gente del mundo está muy interesada y muchas veces atemorizada con esto de que el mundo se acaba hoy, se acaba mañana. Muchos han profetizado acerca del fin del mundo. Amén. Y yo quiero decirte a ti que el fin del mundo muchas veces cuando tú te mueres. La persona que se muere, se acabó el mundo. Uno pasa a otro mundo. La otra parte es, bueno, cuando llegue el final, que el Señor venga y levante a su pueblo y sucede lo que va a suceder. Pero hay 2 maneras de llegar al fin. Uno es que nos pongamos viejos o nos muramos antes de viejos, lo que sea. Y lo otro es el fin, que como dice la palabra, que venga el Señor. Pero hay gente que, bueno, que va a ir muriendo antes de que Cristo venga. Así que, pero es interesante. En los 3 lugares donde estuve ayer, en 3 lugares había discusión, estaban hablando acerca de esto y no quieren saber nada de religión, ni quieren saber nada de la iglesia, ni quieren saber. ¿Por qué? Lo que pasa es que esto sirve para tropiezo. Esto lo crea el enemigo para tropiezo, ¿verdad?, del evangelio. Pero Dios es poderoso, amén. Amén. Y sabemos que el Señor viene. Pero vamos a estar en Mateo 25, ¿verdad? Y en Mateo 25 se habla de esta famosa parábola que se ha cogido para tantas cosas, acerca de las 10 vírgenes. Y la palabra dice aquí claramente, amén, en el nombre del Señor, Mateo 25, el verso 1 en adelante, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estamos leyendo esta parábola antes de la resurrección y es importante que entendamos cuando leemos el antiguo pacto y cuando leemos, amén, el nuevo pacto establecido sobre muchísimas mejores promesas. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Así que habían 5 prudentes, ¿verdad? Y habían 5 insensatas. Es decir, habían 5 que eran fieles, habían 5 que tenían la sabiduría del Señor y habían 5 que verdaderamente no sabían ni dónde estaban paradas. Amén. Eso es lo que dice la parábola. Amén. Las insensatas, ¿verdad? Una persona insensata es una persona que no tiene el conocimiento, ¿me entiendes?, de la realidad, de lo que Dios ha preparado para nosotros. Dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Importante que entendamos que el aceite en la Biblia, ¿qué simboliza? Espíritu. El Espíritu Santo. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Pues estas vírgenes, ¿verdad?, insensatas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Y si no hay aceite en las lámparas, la lámpara no prende. Se va a apagar, ¿verdad? Mas las prudentes, es decir, las entendidas, tomaron aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba presente como está en el Nuevo. Amén. En este momento el Espíritu Santo está con nosotros. Gloria. No voy a decir está aquí, no, está en nosotros. Amén. En aquel pacto, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía, el profeta hablaba y el Espíritu Santo volvió otra vez a irse, ¿verdad? Eso era una posición diferente a la del nuevo pacto. Dice: las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Oiga qué interesante esto, que el verso 8 y 9 habla de estas vírgenes insensatas que no llevaron aceite y bueno, las lámparas se les apagaron. Y entonces le querían pedir aceite a las prudentes, ¿verdad? A las que estaban en la bendición, a las que habían tomado consigo aceite. Pero qué interesante que las prudentes las enviaron, ¿verdad?, a buscar aceite. ¿Sabes bien que hay gente que compra el Espíritu Santo? Van a comprar aceite.
Hay gente que, hoy día hay gente que está comprando el Espíritu Santo. Y ellas fueron a comprar aceite. Pero ¿qué pasa? Mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? El esposo. El esposo vino. Y cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Ahora, la palabra preparada aquí, ellas estaban preparadas. Estamos nosotros hablando de esta parábola de las 10 vírgenes, porque la pregunta es, ¿estará preparada la iglesia? ¿Estará preparada la iglesia? Bueno, la gente dice que la iglesia no está preparada. Bueno, el Señor no va a venir a una iglesia que no está preparada. Amén. ¿Verdad? El Señor no va a venir a dejar una iglesia aquí, porque Él tiene un jueguito con nosotros y está jugando a ver quién es el que está preparado y quién es el que no está preparado. Como si nuestra salvación dependiera de nosotros. Es decir, Dios nos va a ayudar un poquito a que nosotros nos salvemos y nosotros le vamos a ayudar a Él a poner otro poquito para salvarnos nosotros también. Él empuja un poquito y nosotros empujamos otro poquito y cuando Él venga, pues, gloria a Dios. Amén. Pero eso no es lo que dice la palabra. Amén. Mire bien lo que dice la palabra. Las insensatas, amén, que se quedaron después, dice la palabra, que después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Cuando se fueron las sensatas con el Señor, llegaron las insensatas, Señor, ábrenos, porque tenían la osadía y la capacidad y la frescura de decirle al Señor, ábrenos. ¿Sabe que el Señor abre la puerta a quien Él quiere? Amén. Y le cierra la puerta a quien Él quiere. Amén. ¿Sabe que la palabra dice que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia? Muchas veces hay gente que corre, pero yo no sé para qué corre. Y Dios, que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, es el que actúa en nosotros los creyentes. Y el Señor tiene a la iglesia en sus manos. La iglesia está escondida con Cristo en Dios. Y dice la palabra claramente que el diablo no la puede tocar. No la puede tocar. Dice la palabra en el verso 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. No os conozco. Porque a los que él antes conoció, también los predestinó. No. Y él había predestinado a las 5 prudentes, pero no predestinó a las 5 insensatas. Amén. Se quedaron sin aceite. Amén. A los que antes conoció también los predestinó. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso le dijo él al pueblo judío. No sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre, amén, ha de venir. Es interesante esto porque cuando vemos que las vírgenes insensatas fueron a buscar aceite, amén, a trabajar y a buscar aceite y a comprar aceite. Muchas veces queremos, hay una iglesia que muchas veces, le llamo iglesia entre comillas, quiere comprar las bendiciones del Señor. Muchas veces practicamos ciertas cosas que creemos que son espirituales para comprar la bendición del Espíritu. Amén. Para comprar la dádiva de Dios. Estamos allá como en el tiempo de los apóstoles, cuando aquel hombre que quedó ciego, Pablo le dijo, va a quedar ciego, quiso comprar el Espíritu Santo, quiso comprar la bendición. Amén. Y Dios da al Espíritu Santo a quien Él quiere. Amén. Mire usted qué cosa es esa. Él mismo lo dijo, mi Padre lo da. Él lo da a quien Él quiere. Es interesante que ya la iglesia no es legalista. Esto es muy importante entenderlo. La iglesia no es legalista como lo era hace 20 años atrás. La iglesia ya no es legalista. Todavía hay rasgos de legalismo dentro de la iglesia. Pero oiga bien, hoy la iglesia es humanista. La iglesia es humanista, no legalista. Y la iglesia ha mezclado el evangelio con el favor del hombre. Yep. Ya la iglesia no es legalista como lo era 20 años atrás. Hay rasgos de legalismo. Pero ahora la iglesia ha mezclado el evangelio con el favor del hombre. Padre, ayúdame un poquito, que yo voy a poner un poquito de mi parte en cuanto a la salvación. Mire, hermano, nosotros fuimos llamados a servir a Dios, a amar a Dios hasta el fin. Porque aquellos que hemos nacido de nuevo, no, esto no es como el pulpo que se le vira la cabeza así y se le vira para que él pierda la fuerza. Nosotros no podemos nacer para atrás. Nosotros nacimos de nuevo para siempre, amén, hacia adelante. Gloria. Amén. Y aquellos que hemos entrado por la gracia de Dios a esta salvación,
seguiremos hasta el día de Jesucristo. Amén. Dice la palabra que por muy torpe que fuéramos, ninguno, dice, no nos perderemos, encontraremos, amén, el camino. Y es interesante ver cómo la iglesia, que ya no es la iglesia legalista de hace 20 años, pero que es una iglesia humanista, que mezcla el humanismo secular con el evangelio, lo que nos parece, ¿verdad? Cómo acomodar al mundo al evangelio, cómo acomodar al mundo al evangelio, cómo agradar a los pecadores, para que los pecadores ya no es conversión, es que se sientan bien en la iglesia. Yep. Que se sientan bien en la iglesia con la música, con esto, con aquello, y con muchas cosas, ofreciéndoles intercambio para que vengan a Dios. Ese es el evangelio que está mezclado. Y eso es parte de la apostasía. Es parte de lo que viene antes, amén, de que venga el Señor. Y un Dios que aparentemente nos los da todo, es decir, todo lo que se nos antoje a nosotros, Dios nos los tiene que dar. Es decir, vamos a servir a Dios, pero lo que se me antoje, Señor, porque verdaderamente tu palabra dice, tú has venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Y entonces usamos la Biblia porque queremos todo lo que se nos antoje como creyentes y como iglesia del Señor, pues Dios nos los va a dar. Se nos olvida la soberanía de Dios, se nos olvida quién es Él, se nos olvida que está en su trono y todo lo que quiso ha hecho. Amén. Amén. Y que Él es el que reparte y bendice, Amén. ¿verdad? Se nos olvida eso. Pero estas vírgenes insensatas se quedaron sin aceite. Pero aquí la palabra dice que las prudentes se fueron con el Señor. Y el Señor le dijo a las insensatas, no os conozco. Eso es interesante. Amén. Ese versículo no se lee. No os conozco. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a muchos? Dice, en mi nombre hicieron milagros, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hablaron, en mi nombre apartaos de mí. Y le dijo, hacedores de maldad, no os conozco. Es importante que el apóstol Pablo cita estas palabras y dice, no es que nosotros hayamos conocido a Dios, es que Dios nos conoció a nosotros. Amén. Así que es importante que Él nos conozca a nosotros. Amén, así es. Amén. Es importante que Él nos conozca a nosotros. Y tú que me estás oyendo en esta noche, posiblemente Dios te conoce. Gloria a Amén. Él. Posiblemente Dios te conoce. Y Dios te está llamando a salvación en esta noche. Dios te está llamando a acercarte, amén, a ese regalo, a ese sacrificio que Él trajo para ti. Y yo quiero que veamos lo que dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, ya que hay tanto asunto con esto. Jesús viene, ¿verdad? Amén. Pero Jesús viene a buscar una iglesia que ha crecido a la estatura del varón perfecto. Jesús viene a buscar una iglesia entendida, Amén. a una iglesia que no anda en temor, una iglesia que anda en amor, una iglesia que anda en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres, una iglesia que entiende que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado, amén, y de la ley de la muerte. Y Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor así vendrá como ladrón en la noche. ¿Verdad? Pero interesante que el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Y que cuando el ladrón llega a la casa, nadie sabe que entró. Pero ¿sabes qué? El Señor no viene a entrar a la iglesia a hurtar, matar y a destruir. Amén. Ni a asustar a la iglesia, Amén. ni a atemorizar a la iglesia, ni a darnos un espíritu de temor, porque Dios no nos da un espíritu de temor, sino de seguridad, de amor Amén. y de dominio propio. Y es interesante saber, ¿verdad?, lo que dice Pablo aquí, porque Pablo es el revelador de la venida del Señor. Amén. Pablo es el revelador. Esto es uno de los grandes misterios que Pablo habla, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo dice claramente aquí en 1 Tesalonicenses, repito, capítulo 5 y el versículo 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Él está citando las mismas palabras del Señor, como ladrón en la noche. Lo citó Pedro allá en su carta, como ladrón en la noche, ¿verdad? Y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre la iglesia destrucción repentina.
¿Dice eso? No. No dice eso. No dice Dice eso. que cuando digan paz y seguridad, porque primero va a venir paz y seguridad, Ujú. ¿verdad? La Sí. paz y la seguridad que el mundo va a tener, ¿verdad? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que viene una destrucción. Pero no para Y la destrucción viene sobre aquellos, ¿verdad?, que no creyeron en Él, Amén. que no le han recibido, ¿verdad?, que no son parte de la iglesia. Dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es decir, de repente. De repente. Fíjense que aquel día va a sorprender de repente, no a la iglesia, No. no a la iglesia. Amén. Dice, oiga lo que Pablo dice, ahora Él separa estos que van a pasar por estos dolores de parto, por estos dolores de repente, por esta tribulación que viene, como dice Mateo 24. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. ¿Quiénes son los que no están en tiniebla? La iglesia no está en iglesia. tiniebla. Así es. Amén. La iglesia, el creyente que está en tiniebla tiene que ponerse los zapatos y amarrarse bien los pantalones e ir a la palabra y dejarse bobería, porque la iglesia no está en tiniebla. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. ¿Por qué razón? Que nos sorprenda como ladrón. Primero dice el Señor, como ladrón en la noche. Pero ahora Pablo revela a la iglesia. Escucha, hermano, abre la oreja espiritual. Ahora Pablo revela a la iglesia. Amén. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, ¿verdad? Porque nosotros estamos en la luz. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino Amén. de su amado Hijo. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, el día que sorprendió como ladrón a aquellas insensatas, no nos va a sorprender como ladrón a nosotros. Amén. Por eso las prudentes se fueron. Porque las prudentes representan a la iglesia y las insensatas representan a una iglesia apóstata. Amén. A una iglesia que no es iglesia del Señor. Amén. Oiga lo que dice, porque todos vosotros, la iglesia, sois hijos de luz e hijos del día. Amén. Gloria a Dios. Gloria. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y eso es importante que lo entendamos. Amén. La iglesia no es parte de la noche, no es parte de la tiniebla, no tiene nada que ver con el diablo, no tiene nada que ver con las obras infructuosas de esta tierra. La iglesia ha sido redimida. Todo creyente que ha creído en el Señor ha sido redimido y anda en luz. Amén. Y anda en el camino de la verdad, por la gracia de Dios. Amén. Y no tiene que ir a comprar el Espíritu, porque el Espíritu ya ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Y aquí nos quedamos porque no tenemos más tiempo. Pero ese día de ladrón en la noche, amén, ese día no es para la iglesia. Ese Amén. día es un día glorioso para la iglesia y un día poderoso. Amén. Hermanos, recuerda que no somos de las tinieblas, somos de la luz. Amén. No somos de la noche, sino que somos del día. Eso dice la palabra.